Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos Claro, este espacio en el cual dialogamos, como siempre lo decimos, ¿no? Con los protagonistas de nuestra historia, nuestra vida cotidiana, sobre temas también cotidianos de actualidad, pueden ser del pasado, temas que interesan mucho a la gente. Y hoy es uno de esos días, tengo en mis manos este libro. Este libro habla en clave de ficción sobre un tema que nos apasiona muchísimo a la gente de Neuquén, de Río Negro, de toda la Patagonia, que es el tema de los nazis en la Patagonia, los registros de la Segunda Guerra Mundial o post-Segunda Guerra Mundial en nuestras tierras, ¿no? Estoy con Eugenio Bursaco, es el autor de este libro. Eugenio es licenciado en Ciencias Políticas, fue secretario de Seguridad de la Nación, ha ocupado un montón de cargos. Eugenio, bienvenido, muchísimas gracias por estar Gracias por acá. invitarme, Nicolás. ¿Cómo surge esta iniciativa para escribir este libro, La guarida del lobo? Bueno, hace tiempo quería escribir ficción, ¿no? Yo tenía 3 libros publicados sobre temas de seguridad, narcotráfico, los temas que yo investigo. Y en la pandemia, cuando un poco nos encerraron a todos, fue un momento donde pude concentrarme, investigar, escribir un tiempo prolongado. Fue acá cerca, en Bariloche. Y este era un tema que estaba dando vueltas en mi cabeza desde chico. Yo también soy hijo, mi madre nació en Polonia durante la guerra, mi abuelo era capitán del ejército polaco, o sea, vivió y sufrió la invasión nazi, después la contrainvasión soviética, con lo cual no son temas ajenos a mi vida, digamos, ¿no? Claro. Pero ese fue un momento de reflexión, de concentración, donde escribí esta novela histórica, tratando de contar lo que fue el surgimiento del nazismo, cómo fue la guerra, a través de los ojos de 3 chicos, Hans, David y Eva, 3 amigos íntimos de la juventud, que nacen en Berlín, viven esos primeros años de surgimiento del nazismo, y después la guerra los dispara por el mundo. Cada uno, eso me permite a mí contar la guerra desde acá, desde Argentina, desde Alemania y desde los Estados Unidos. Y bueno, la historia los va a terminar haciendo converger acá en la Patagonia, al final a toda orquesta, acá cerca, en Bariloche, La Angostura, donde termina la historia. ¿Está basado en algún hecho real? Es lo que uno siempre se pregunta cuando encuentra un libro de estas características, ¿no? Sí, a ver, la historia de los protagonistas fundamentales no verá, no existieron ni Hans, ni David, ni Eva. Lo que yo hago, lo que usan muchos novelistas históricos, que es insertar personajes de ficción junto con personajes reales. De hecho, Hans es guardaespaldas de Hitler, con lo cual eso me permite seguirlo a través de distintos eventos, hasta el búnker, digamos, y contar en primera persona lo que va ocurriendo con el apogeo y la crisis del régimen, ¿no? Los Juegos Olímpicos y demás. Y Eva es una chica judía que es novia de Hans, y obviamente la guerra, la cultura, la va separando, y ella emigra junto a su familia aquí a Argentina para huir de la persecución. Y bueno, puedo ver también, contar de Argentina qué ha pasado en ese momento. La gente no sabe, pero por ejemplo, el acto nazi más grande fuera de Alemania ocurrió acá en el Luna Park, en la Exactamente. Y ciudad hay de Buenos imágenes Aires. de ese acto. Hay algunas. 25.000 personas marchando con estandartes y demás. Argentina es un país maravilloso, y así como mis abuelos fueron inmigrantes y más, vinieron miles de personas de todo el mundo, entre ellos miles de judíos y también montones de alemanes y muchos nazis post Segunda Guerra. Y el libro va a ahondar sobre eso, sobre este flujo, digamos, de criminales que vienen acá, y bueno, cómo eso va a chocar con los protagonistas, Te ¿no? encontraste con un tema que es muy actual, ¿no? Pasan los años, pasa el tiempo, pero el espectador promedio, el lector promedio ve algo así y se detiene automáticamente. ¿Te ha pasado con Sí, el tema? mucho. Mucho, y cada vez que vengo a un programa como este, pues me llaman, me escriben en las redes y demás, porque lamentablemente es un tema que no pierde actualidad, digamos, ¿no? Muchos de los mitos que construyó el nazismo siguen vigentes, digamos. De hecho, hoy cuando uno lo escucha a Putin, las razones por las cuales invade Ucrania son muy parecidas a las cuales Hitler se anexiona Checoslovaquia o invade Polonia. Hay que proteger a las minorías rusas en Ucrania, Hitler decía que proteger a las minorías alemanas en Polonia. Eh, la idea de un superhombre, de la raza predestinada, todo eso, lo mismo. La humillación del Pacto de Versalles, decía Hitler, y la imposición, y Putin dice la humillación de la Guerra Fría, de lo que nos han hecho los rusos. Entonces, como pasaron 80 años, ya casi no quedan testigos, mi madre murió hace 2 años, nació en la guerra y murió hace 2 años, me pareció importante también contar un poco esta historia de una manera ágil, con aventuras, con amor, con desgarramientos personales, familiares, pero contar este fenómeno, porque yo creo que
la historia tiende a repetirse y generalmente como tragedia, y me parece que es un momento para reflexionar en este momento del mundo que estamos viviendo. ¿En tu cabeza siempre estuvo la idea de que sea una novela histórica o arrancó como un documental, por ejemplo? ¿Cómo fue ese proceso, el comienzo del proceso creativo? Bueno, fue un proceso de aprendizaje. Escribir una novela, Mm. hablábamos antes, es un proceso distinto a escribir un libro, un ensayo, como lo que hice antes, sobre el tema de narcotráfico, sobre el tema de seguridad. Con lo cual mi primera versión, la que terminé durante toda esa pandemia, 2020-2021, tenía una carga histórica muy fuerte. Era más histórica que... Era una novela, pero donde lo principal era lo histórico. Por suerte lo agarró Pablo Beluto, y que fue mi principal editor, y Luciana Mantero, y ellos me ayudaron a bajarle la carga, y que es una historia, pero donde los principales actores son los personajes, digamos, ¿no? Y contarlo a través de sus vivencias, de sus ojos, digamos, ¿no? Al padre del chico lo encierran en Buchenwald, que es un campo de concentración, entonces yo puedo contar todo lo que es ese horror, lo que va pasando, lo que es la liberación de ese campo de concentración, pero lo cuento en primera persona, personas que actúan e interactúan en ese contexto. Y creo que eso es lo valioso de este libro, lo valioso cuando uno lee a P.R. Reverte o cuando lee a Ken Follett, digamos, es eso, es que uno se pone inmerso en la historia, pero la vive como un personaje Es más. como si estuviera viendo una película dentro de su propia cabeza, ¿no? Así es. Un Así libro de es. estas características. ¿Tuviste algún desafío puntual, algo que te requirió quizás un esfuerzo mayor en la escritura dentro del proceso creativo del libro? Y como interactúan con personajes históricos reales, uno de los trabajos me dice, por ejemplo, estudié mucho sobre Hitler, porque como uno es, en definitiva, guardaespaldas, y en muchos lados del libro uso no solamente frases, sino diálogos y discursos que él ha dado, como los pongo en su boca para como evitar tener la menor cantidad de digresión. Mm, Porque además es un personaje nefasto, pero también magnético, mm. digamos, muy particular, con lo cual trato de contar esa locura y magnetismo que generaba. Y bueno, hay otros personajes, Goebbels, que es un genio de la propaganda política, digamos, ¿no? Y entonces trato de que, cuando hablo de personajes o situaciones, trato de ahondar mucho en lo que pasó, Mm. digamos, ¿no? Y cosas que son muy difíciles de digerir. A ver, en la Segunda Guerra Mundial murieron 85 millones de personas, a veces perdemos el contexto. Tal Y cual. hay una parte que es una batalla donde Hans es francotirador y pelea en Rusia, en Stalingrado. Stalingrado es una batalla donde mueren en 9 meses 2 millones de personas, más de medio millón de civiles. Entonces, son dimensiones... ahora, si lo digo en números, es un número. Cuando lo contás, digamos, y ves la masacre, el tifus, el frío, el congelamiento, te permite palpar más de lleno lo que son estas grandes guerras, y espero meter algo en la semilla de evitar esta locura, digamos, ¿no? Mm. Que no se repita. Tal cual. Vos decías que la historia se va repitiendo muchas veces. La idea es que quede el mensaje de que no se repita cada vez que hay una obra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y De pasa, cierto modo. me pasa, yo tengo hijos ya grandes, de 27, la más grande, de 19, el más chico, y lo leyeron, les encantó todo, pero llevó a muchas discusiones que por ahí nunca hubieran surgido, a charlas, a debates, y por qué hacía esto. Les he mostrado documentales de los Juegos Olímpicos, cómo ellos usaban la propaganda Mm, para posicionarse tal como, cual. como una potencia, digamos, ¿no? También lo que es humillar al derrotado, digamos, que es algo que hay que tratar de no hacer, porque eso genera un resentimiento que muchas veces promueve la siguiente guerra, digamos, ¿no? Ujú. Creo que la Segunda Guerra Mundial se aprendió de la Primera Guerra. Y si bien se juzgó, acá todavía no llegamos al juicio de Nuremberg, pero si en la segunda parte seguramente trataremos de eso, se juzgó a los responsables, se trató de no cargar sobre el pueblo alemán o el pueblo japonés como el culpable de esto, digamos, ¿no? Mm. Es importante. ¿Y la historia de amor cómo entra en un libro de estas características? ¿Es difícil introducir a veces una historia de esas características, más social, más humana, o sale solo por lo que fue también el contexto social y humano de un hecho como la Segunda Guerra Mundial y el nazismo? Para mí era importante contar algo que cuando uno viaja, estudia y lee, es importante que Alemania no es una sociedad que era antisemita el primer día. Mm, Y, por supuesto que había elementos y raíces, pero donde, por ejemplo, la escuela pública o en la Primera Guerra Mundial habían convivido judíos con no mm. judíos, en la escuela, en la guerra, en los Sí. ámbitos, estaban integrados a la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de que era una pareja de judíos, una judía con unos judíos, también va marcando las dificultades culturales de la época. Mm, Hice mucho también charlas con historiadores, con rabinos, con
militares para también comprender cómo era el espíritu de la época y la cultura, digamos, ¿no? Claramente la mujer tenía tenía un rol social más opacado en ese momento, pero al mismo tiempo también empezaban a ir a la universidad, a autonomizarse. Y bueno, trato de contar, eso me sirve para explicar también parte de eso, hasta que llega Kristallnacht, que es uno de la noche de los cristales rotos, y que es un momento donde ya el régimen decide como hacer un ataque frontal y poner a los judíos como culpables de su malestar, digamos, ¿no? Y bueno, ahí la familia decide irse, y bueno, esa es la historia, ¿no? ¿Y Bariloche? ¿Cómo es hablar, escribir, narrar sobre Bariloche? Bariloche está muy presente en cada mito que hay en la Argentina. Te diría casi que es el lugar excluyente, más allá de que hubo otros casos en Buenos Aires, ¿no? En Villa Gesell tenemos casos, pero siempre está Bariloche ahí. ¿Cómo es el Claro, en Bariloche hay muchos hechos concretos, ¿no? Sí. Primero Richter tenía... La isla Richter Huemul. es un físico en la isla Huemul, desarrolló un laboratorio nuclear donde trató a través de fisión generar una bomba atómica. Ahora parece que se va a poder volver a visitarlo, ¿no? Estaría bueno. Estaría bueno. Yo de chico fui. Mirá. Es una de las cosas que me quedó impresionado. ¿Viste? Los piletones, la verdad es increíble. Es una pena que se haya derribado la mayoría de las cosas, pero lo que queda es muy impactante. Sí. Y aparte de nuestra historia, para bien y para mal también generó toda esa cultura nuclear que hay en Bariloche, el Balseiro, todo eso que es tan importante para la Argentina, los microreactores, todas estas cosas que... Pero bueno, es parte de esa historia. Ahí estuvo Pripke, digamos, el autor de la matanza de las fosas adratinas, que es una matanza de judíos en Italia, en venganza por la muerte de unos oficiales alemanes. Espantoso. Y bueno, él vivió inserto en nuestra sociedad durante muchos años. Ahí vivió Mengele también. O sea, hay todo ese ámbito y ese hálito, digamos, y también el mito de Hitler, el ¿no? mito que vio Hitler. Exacto. Que de hecho hay dos lugares que, digamos, que dicen los distintos historiadores donde puede haber vivido. Uno es acá en Neuquén, es en Inalco, en Villa Langostura, la verdad, para ponerlo físicamente concreto, y otro es una estancia que se llama San Román, que sí es al lado de Bariloche, entre Pilcanillero y Bariloche, cerca del aeropuerto, que es los dos lugares donde distintas personas habrían ubicado a Hitler acá en Argentina. Y eso está también volcado. Sí, no quiero spoilear el libro, digamos. No. Pero bueno, el libro, eso te iba a decir. El libro va sobre eso. Sí. Claramente Hans viene a Argentina. No quiero anticiparme al final. También deja un final abierto como para seguir trabajando en lo que viene, digamos. Pero... es un mito que tiene un magnetismo tremendo, tremendo, digo, el de tremendo, Hitler. Y la verdad es que cuando yo investigué también hay hechos que son... O sea, la muerte del búnker Hitler es una muerte llena de preguntas y dudas. Pues no hubo primero, durante muchos años no hubo físico, después cuando descubrieron el físico hicieron las pruebas de ADN, no dieron. O sea, hay muchas cosas. Los rusos, que son los que accedieron a los cuerpos, supuestamente accedieron a los cuerpos, durante 7 años negaron que los tuvieran, digamos, después dicen que los tienen, los queman, se quedan con la calavera resulta ser una mujer, pero los puentes serían los de Hitler. Digamos. Entonces está... los testimonios de los propios alemanes que están ahí son contradictorios, y bueno, todo eso dejó abierto. La historia oficial cerró el episodio ahí, pero bueno, hay muchos historiadores y toda una historiografía que dice que él no murió, digamos, en el búnker. Volviendo directamente al libro, ¿cuándo un escritor, un autor sabe que tiene el libro terminado? ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo es ese momento? ¿O sos de los que está permanentemente pensando que algo se le puede agregar, que algo se le puede sumar? Ese drama existe con la novela, me pasó más que con los libros anteriores, digamos. Lo releo y digo, uy, acá podría haber agregado esto. Yo creo que ya aprendí a bajar esa ansiedad al pensar que ya hay una segunda etapa que es... El libro tiene como una muy probable segunda parte del libro, y además la editorial me pidió un spin-off. Hay un personaje que se llama Otto Skorzeny. Otto Skorzeny es una especie de James Bond de los alemanes, real, digamos, ¿no? Es el tipo que libera a Mussolini en los Alpes italianos, digamos, ¿no? Desde su prisión por pedido de Hitler. Es una persona que Hitler lo inserta detrás de las tropas americanas, se disfraza de coronel americano, da órdenes al ejército americano y ralentiza la invasión de los americanos. Es un personaje que además tiene una cicatriz famosa de oreja a boca, casado con muchas artistas alemanas de la época, amigo personal de Perón y Evita. Yo lo pongo 2 o 3 veces en el libro, pues me sirve de puente histórico, además,
Pero, por ejemplo, la editora de Penguin Random House, que es quien la publica, me dijo, este personaje es fascinante, tenés que escribir una historia de este tipo, es impresionante, me dice. Pero existió, ¿verdad? No sé, existió, claro que existió. Y Hitler lo usaba para hacer estas operaciones especiales. Y tuvo mucho contacto en Argentina, con lo cual probablemente hoy se llaman spin-offs, ¿viste? Sí, tal cual. Un personaje que toma vida propia de una obra y tiene su propio momento. Es probable que escriba sobre él, sobre todo porque tuvo mucha también presencia acá en Argentina, en España, también muy cercano a Franco. Y me parece que es un personaje interesante porque también tiene esta cosa de los espías que trabajan para todos. Y bueno, me divierte ese desafío. Hacemos una breve pausa. Estamos con Eugenio Bursaco en Hablemos Claro, hablando de este libro, La guarida del lobo.